Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 2, titulada Signos de Divinidad. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 11, los versos 25 y 26, en los cuales leemos lo siguiente. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? La Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, siempre conservó su divinidad y, en momentos concretos, dijo e hizo cosas que la revelaron. Esta verdad era importante para Juan. Por eso, al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar la divinidad de Cristo. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino también respaldó sus palabras con hechos que la corroboraron. La lección de esta semana examina 3 de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. Lo sorprendente es que, en cada caso, algunas personas no creyeron en el milagro o no percibieron su significado. Algunas de ellas se alejaron de Jesús, otras profundizaron su ceguera espiritual y otras tramaron la muerte de Jesús. Aún otros aceptaron la evidencia que se les ofreció y creyeron en Jesús como el Mesías. La alimentación de los 5,000. En Juan 6, versos 4 y 5, el apóstol se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5,000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor. En la cruz, el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado por nosotros. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. Leamos en Juan el capítulo 6, los versos 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Es decir, ¿qué hizo Jesús que debería haber recordado a la gente la liberación que sus antepasados habían recibido a través del ministerio de Moisés? Numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña, así como Moisés ascendió al Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe, como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes recuerda al maná. La recolección de las sobras recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, el número de las tribus de Israel. Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo. Paralelismo con el profeta como Moisés predicho en Deuteronomio 18:15. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Así, Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando en esencia su propia divinidad. En algún momento lee Isaías capítulo 53 versos 4 al 7 y Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 y pregúntate, ¿qué gran verdad enseñan estos textos acerca de Jesús como Cordero de Dios? ¿Y cómo se relaciona su divinidad con esta verdad y por qué es la verdad más importante que podemos conocer? Realmente este es el profeta. Leamos en Juan el capítulo 6 los versos 14, 15 y 26 al 36. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cómo respondió la gente a su milagro y cómo lo utilizó Jesús para enseñarles quién era? Los judíos esperaban un Mesías terrenal que los librara de la opresión del Imperio Romano. Dos de las cosas más difíciles en una guerra son alimentar a las tropas y cuidar de los heridos, además de disponer de los caídos en acción. Los milagros de Jesús hicieron que se lo viera como quien podía resolver eso. Pero Jesús no había venido para eso, y eso no era el propósito de su milagro. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5,000 dio la oportunidad de ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo. Dijo: yo soy el pan de vida,
El que viene a mí nunca tendrá hambre. Esta es la primera de las 7 afirmaciones yo soy del Evangelio de Juan, en las que la declaración yo soy está relacionada con algún predicado. El pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Cada una de ellas apunta a una verdad importante acerca de Jesús. Las afirmaciones yo soy se remontan a Éxodo 3, donde Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy. Jesús es ese gran yo soy, pero la gente no captó nada de eso. Con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y, sin embargo, se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie, incomprensión y deserción. Buscaban el beneficio material, no la verdad que perdura eternamente. Esta es una trampa que todos enfrentamos potencialmente si no somos cuidadosos. ¿Cómo podemos evitar quedar atrapados en las cosas materiales a expensas de lo espiritual? La curación del ciego, parte 1. Leamos en Juan el capítulo 9, los versos 1 al 16. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Y cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan en esa dirección. Pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión no es siempre el caso.
Jesús aclara el asunto, sin negar que exista a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso señalando un propósito más elevado, que Dios sería glorificado por la curación. El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación, cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer. En Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de milagros siguen un patrón común: la descripción del problema, la presentación de la persona a Jesús, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. En el relato de Juan 9, esta secuencia se completa en Juan 9:7. Pero, como es típico en Juan, el significado del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio, que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos. Esta sorprendente discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos: pecado, obras de Dios, y ceguera, visión. El narrador informa al lector recién en Juan 9:14 que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, no la Biblia, significaba violar el cuarto mandamiento. Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado. La conclusión de ellos fue que él no venía de Dios, pues sostenían que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales. La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? La curación del ciego, parte 2. Leamos en Juan el capítulo 9, los versos 17 y 24 al 34. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. ¿Qué preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo respondió él? Esta larga sección de Juan 9 es la única parte del Evangelio en la que Jesús no es el actor principal, aunque ciertamente es el tema de discusión. Así como la cuestión del pecado dio inicio a la historia, los fariseos piensan que Jesús es un pecador porque sanó al ciego en sábado, y calumnian al hombre sanado diciéndole: en pecado eres nacido del todo. Se produce una curiosa inversión.
el ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente, a medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en Él. Los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento, primero divididos acerca de Jesús y luego sin saber de dónde vino. Mientras tanto, su relato de este milagro da a Juan la oportunidad de decirnos quién es Jesús. El tema de las señales en Juan 9 se entrecruza con otros temas del Evangelio. Juan reafirma que Jesús es la luz del mundo. El relato también aborda el misterioso origen de Jesús. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su misión? La figura de Moisés, a la que se hace referencia en anteriores relatos de milagros, también aparece en este capítulo. Por último, está el tema de la respuesta de la multitud. Algunos aman más las tinieblas que la luz, mientras que otros responden con fe. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo, antes ciego, puede declarar: desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nada podría hacer. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad, no quieren verlo. Qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos. En algún momento lee 1 Corintios capítulo 1 versos 26 al 29 y pregúntate, ¿cómo armoniza lo que Pablo escribe allí con lo que sucedió en esta escena y cómo se aplica el mismo principio incluso ahora? La resurrección de Lázaro. Juan 11 está lleno de tristeza, la triste noticia de la enfermedad de un querido amigo, el llanto por su muerte, el lamento de las hermanas de que Lázaro no habría muerto si Jesús hubiera estado presente, y las propias lágrimas de Jesús. Jesús esperó 2 días antes de emprender el viaje hacia el hogar de Lázaro, y dijo incluso que se alegraba de no haber ido antes. Esto no fue un acto de insensibilidad hacia el sufrimiento de Lázaro y de sus hermanas, sino su deseo de revelar más plenamente la gloria de Dios. Cuando llegamos a Juan 11, 17 al 27, Lázaro llevaba 4 días muerto y su cuerpo ya estaba en franco proceso de descomposición. Como dijo Marta, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Sin duda, el retraso de Jesús solo contribuyó a que el milagro que siguió fuera aún más asombroso. ¿Resucitar un cadáver en avanzado estado de descomposición? ¿Qué mejor prueba podía dar Jesús de que era Dios mismo? Y como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Así, Jesús aprovecha esta oportunidad, la de la muerte de Lázaro, para revelar una verdad crucial acerca de Él mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Leamos en Juan el capítulo 11, los versos 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué hizo Jesús para apoyar su afirmación? Así como Jesús demostró que Él es la luz del mundo, al dar la vista al ciego, aquí resucita a Lázaro de entre los muertos, demostrando así que Él es la resurrección y la vida. Este milagro, más que ningún otro, señala a Jesús como el dador de vida, como Dios mismo. Es además un fuerte apoyo a la aseveración de Juan de que Jesús es el Hijo Divino de Dios y de que quienes creen pueden tener vida a través de Él. Sin embargo, cuando llegamos al final de esta asombrosa historia que suscitó la fe en muchos de sus testigos, se despliega una poderosa pero triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detenerlo matándolo. ¿Qué ejemplo de las debilidades humanas en contraste con la sabiduría y el poder de Dios? Para estudiar y meditar. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. Esta semana vimos a Jesús alimentando a los 5,000, sanando a un hombre ciego de nacimiento y resucitando a Lázaro. En cada caso, Jesús proporcionó una poderosa evidencia de su divinidad. Sin embargo, estos milagros, por asombrosos que fueran, crearon división. Algunos respondieron con fe, otros con duda. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo, incluso frente a poderosas evidencias, las personas pueden elegir rechazar a Dios? Todos estos relatos señalan a Cristo como el Hijo Divino de Dios. ¿Por qué su divinidad es tan importante para la fe en Jesús como Salvador? En algún momento, vuelve a leer 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. ¿De qué manera vemos este mismo principio en acción en el siglo XXI? ¿Cuáles son algunas de las cosas insensatas que creen los cristianos y de las que los sabios, según la carne, se burlan y rechazan? ¿Y qué creemos nosotros
que también avergüenza a los poderosos? Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.